Cordial saludo nuevamente. Bienvenidos al módulo primero de este diplomado preparado especialmente para ustedes. Hoy veremos de una forma muy resumida los elementos que conforman el impuesto de renta y complementario en nuestro país. Uno, sin duda alguna, de los principales impuestos y de mayor recaudo en las finanzas estatales. Vamos a estudiarlo. Cuando uno se pregunta cuál es el marco normativo del impuesto de renta y complementario, es un marco normativo demasiado extenso. Si no queremos contemplar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las normas de procedimiento tributario. O sea que haciendo un resumen muy sencillo del marco normativo principal y de mayor facilidad de estudio de este impuesto, podemos decir que es el libro primero, que es el Estatuto Tributario Nacional, y el decreto único reglamentario que recopila pues todos los decretos en materia de impuestos, que pues también tenemos otros tributos, pero siendo entonces el primer modelo de regulación, el libro primero del Estatuto Tributario. Analicemos quiénes son los sujetos pasivos. Cuando vemos los sujetos pasivos, nos encontramos que este impuesto, que recordemos el sujeto activo es el ente nacional gubernamental que utiliza como vehículo a esta famosa entidad denominada DIAN como ente recaudador de los tributos, y tenemos entonces sujetos pasivos son todas las personas jurídicas o naturales residentes o no residentes. Pero en este caso, en las residentes jurídicas y naturales, aquellas que hayan obtenido ingresos en materia de impuestos, es decir, aquella persona natural o jurídica residente que hubiera obtenido ingresos, sea de fuente nacional o fuente extranjera, va a encontrarse obligado a presentar o cumplir los deberes formales del impuesto sobre la renta y complementario. Si bien es cierto que no es necesario tener ingresos para tener la obligación de cumplir con declarar impuestos sobre la renta, el hecho generador realmente se cumple cuando generamos algún tipo de ingreso. Ahora, respecto a los no residentes, estos solamente van a estar sujetos a impuestos acá en Colombia por las rentas que sean de fuente nacional. ¿Cuáles son esas? Ejemplo, vender mercancía dentro del país, una prestación de un servicio desde el exterior, son ejemplos de ingresos que aunque son desde el exterior, pero se prestan en Colombia, pues son ingresos de fuente nacional y por ende, pues están obligados a ser sujetos del impuesto de renta y complementario. Veamos los no sujetos. Dentro de los no sujetos encontramos varios tipos de régimen. Acá encontramos uno de los regímenes más interesantes, que son los no contribuyentes del impuesto sobre la renta. Y podemos decir que estos se subdividen en dos grandes grupos. Uno que son declarantes de ingreso y patrimonio, ejemplo, iglesias o asociaciones. Y por otro encontramos aquellos que no son declarantes, es decir, que en materia de impuestos no cumplen ningún deber formal con el Estado de presentar algún tipo de declaración tributaria relacionado con el impuesto de renta. Ahí encontramos todas las entidades estatales principalmente y descentralizadas. Porque, pues, y tiene esa lógica que una alcaldía pues no va a pagar impuesto de renta cuando gran parte de sus ingresos son a partir del sistema de participación o superintendencias, donde muchas veces el recaudo son por tasas o contribuciones directas que tienen. Tenemos también el régimen tributario especial. Este régimen tributario especial que está consagrado en el artículo 19 del Estatuto Tributario, encontramos fundaciones y corporaciones. Estas entidades, para gozar de ese tratamiento especial, deben de cumplir unos múltiples elementos como es reinvertir sus excedentes en la causa de su objeto social. También tenemos cooperativas que tienen que cumplir la ley del cooperativismo y también propiedades horizontales, mixtas o comerciales que explotan áreas comunes. Y tenemos por último el régimen simple de tributación, que lo veremos en uno de nuestros últimos módulos. Ahora, ¿cuál es el hecho generador entonces del impuesto de renta y su base gravable? Pues como ya lo hemos dicho, el hecho generador pues realmente consiste en la obtención de ingresos. Si la obtención de ingresos es por cuando se está calificado como residente,
pues se entiende que es el 100% del ingreso tanto nacional como extranjero. Cuando soy no domiciliado, solo los de fuente nacional. Ahora, por otra parte, tenemos una base gravable especial que, ¿cómo se calcula el impuesto de renta en Colombia? Para los no contribuyentes, pues no tienen por qué realizar ninguna especie de cálculo. No obstante, para efectos de la base gravable, tenemos el artículo 26, que es el que nos establece el procedimiento para llegar a algo denominado la renta líquida gravable. ¿Y cómo se obtiene esta renta líquida gravable? Ingresos menos ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional, menos devoluciones, menos costos, menos deducciones, menos rentas exentas. Ahora, ¿qué serán las rentas exentas? Aquellas exoneraciones especiales que ha otorgado el legislador. Y ahí, una vez detraído eso, tenemos nuestra renta líquida gravable. ¿Qué tarifas aplica para los del régimen ordinario? La tarifa es del cálculo obtenido se multiplica por el 31% para el año 2021 y los años subsiguientes el 35%. Hay unas tarifas especiales, hay varias realmente. Por ejemplo, tenemos el 20% para las zonas francas de servicio industrial cuando están calificadas. Tenemos las rentas hoteleras especiales, tarifa especial del 9%. Tenemos tarifas del 0% cuando estamos frente a un régimen CESE o un régimen SOMAC. Y tenemos una de las tarifas más competitivas, que es la tarifa de todo lo que tiene que ver con transporte internacional, cuando la naviera se encuentra registrada en Colombia, del 2%. Entonces, acá vemos los principales elementos del impuesto de renta y complementarios, un periodo anual que se causa del 1 al 31 de diciembre, y como ya hemos dicho, para en este caso los no contribuyentes, entidades descentralizadas, pues no están obligados a presentar en ningún momento ningún tipo de impuesto de renta y complementario. Lo que sí van a cumplir son otros deberes formales como los reportes de información exógena, van a estar obligados a cumplir también con todo lo que tiene que ver con retención en la fuente, también con impuesto a las ventas de de operaciones grabadas. Entonces, ahí nos queda claro cómo funciona o de materia general nuestro impuesto de renta y complementario. Nos veremos en el siguiente submódulo, que es el módulo 1, donde vamos a explicar entonces cómo el Estado me reconoce o con qué documentos yo le puedo soportar al Estado de traer esos costos y deducciones.